Titulares. Este 17 de octubre está previsto el proceso de transición del gobierno. Procesamiento de actas para binomios presidenciales finalizó en 15 provincias. Revolución Ciudadana sumó 4 escaños en la Asamblea Nacional. En Cuenca, alcalde exige pago al IES por $5 millones. Moradores de Sauces 4 víctimas de los delincuentes en las madrugadas. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, televidentes de Ecuador y el mundo, muy buenos días. Les contamos que hoy se realizará el lanzamiento del plan de recompensas en casos de terrorismo y delitos contra la seguridad pública en Quito. Katy, buenos días. Pedro, buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Además, se realizará la entrega de equipamiento para la policía. Aquí iniciamos Noticias Oromar, primera emisión. Tras los resultados de la repetición de las elecciones para asambleístas nacionales y por el exterior, queda confirmada la composición de la nueva asamblea. La más grande será de la Revolución Ciudadana con 52 escaños, seguida de la Construye con 29 asambleístas. El Partido Social Cristiano y ADN obtuvieron 14 curules cada una. De acuerdo con el calendario electoral, la entrega de credenciales para la nueva asamblea será máximo el 8 de diciembre, tras la declaración de resultados. Mucha atención porque el Consejo Nacional Electoral informó a través de su cuenta de X que se han cerrado al 100% el procesamiento de actas de binomio presidencial en 15 provincias del Ecuador, las cuales son Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pichincha, Santo Domingo de los Sáchiras, Santa Elena, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Ante ello se espera que más adelante se anuncie la finalización de los escrutinios en las provincias faltantes. Y pese a que aún faltan actas por procesar, el ausentismo en la reciente segunda vuelta electoral es mayor a lo registrado en los procesos anteriores. De las más de 13,4 millones de personas habilitadas para sufragar en la segunda vuelta electoral del 15 de octubre de 2023, 10,9 millones acudieron a las urnas, es decir que hubo un ausentismo de más de 2,3 millones de ecuatorianos. Según los registros del CNE, este ausentismo fue mayor al de los 2 balotajes anteriores. El de 2017, cuando se convocó a 12,8 millones de ciudadanos para votar, pero 2,1 millones no asistieron. Y el de 2021, cuando fueron convocadas 13,1 millones de personas, pero 2,2 millones no acudieron a sufragar. En porcentajes, el ausentismo en 2017 fue de 17,08%, en 2021 de 17,38% y en 2023 ya alcanza el 17,54%. Este último número podría aumentar ligeramente debido a que faltan actas por procesar. Tania Loor, Noticias Oromar. Y el presidente Guillermo Lasso se reunirá hoy en el Palacio de Carondelet con el mandatario electo Daniel Noboa para iniciar el proceso de transición del gobierno. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia confirmó el encuentro para el mediodía de este martes y anunció que habrá declaraciones a la prensa al concluir el diálogo entre ambos. El ministro del Gobierno, Henry Cucalón, será el encargado del proceso de entregar la información al equipo de Noboa. Este domingo Ecuador fue a las urnas y escogió a Noboa de la Alianza Acción Democrática Nacional como su sucesor de Lasso, con el 52% de los votos válidos, y superó así a Luisa González de la Revolución Ciudadana. Y por fraude electoral y alteración de evidencias fueron procesados los 2 ciudadanos detenidos en la parroquia Palma Roja del cantón Putumayo. Los implicados son Juan P., secretario de mesa electoral, y Jorge A., presidente de mesa. Integraban una junta de receptora del voto instalada en la unidad educativa básica Abdón Calderón. Según se indicó, el secretario habría ingresado 14 papeletas en la urna, 13 de ellas con el voto consignado a favor de una candidatura y otra en blanco.
mientras que el presidente de Mesa manifestó que él las destruyó por disposición de una coordinadora del recinto electoral, quien le habría explicado que ese es el procedimiento que se sigue en esos casos. Por tal situación, la Fiscalía presentó cargos a los aprehendidos en audiencias separadas. La Cancillería de Ecuador informó que un vuelo humanitario arribó a Quito desde Israel con 116 ecuatorianos y 78 personas de otras naciones. Un vuelo humanitario aterrizó la mañana de este 16 de octubre en Quito, procedente de Israel, con ciudadanos de Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Honduras y Ecuador. Hoy han llegado en total 194 personas a bordo del avión que despegó desde Tel Aviv. Hizo un abastecimiento en Madrid y ha llegado hace una hora y pico, 194 personas, de los cuales 116 son ecuatorianos. También 18 mascotas. Esta acción se da en medio de la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamas. Bueno, en Israel viven alrededor de 850 personas y en Palestina 35. Hemos hecho un trabajo exhaustivo de comunicación, de extenderle a todos los que viven allá de que el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión tan pronto arrancó el conflicto en tierra de Israel para que todos los ecuatorianos que deseen venir lo hagan. Puso un Airbus a disposición con 260 pasajeros o capacidad de 260 pasajeros. Además, a la llegada de las personas de los 8 países, accedieron a asistencias de las mesas técnicas para hacer una valoración. Son 52 ciudadanos peruanos que van a partir hoy día mismo y mañana con destino a Lima. Bueno, este es un ofrecimiento, repito, muy solidario y generoso del gobierno del Ecuador, que ha sido canalizado y coordinado a través de las cancillerías. Desde Cancillería agregaron que siguen habilitadas las líneas de emergencia y un registro a fin de conocer los datos. Belén Mendoza, Noticias Romana. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, denunció públicamente un intento de soborno por parte de una consultora contratada por el Seguro Social para agilitar el pago de una deuda de $5 millones con el hospital municipal. Veamos más. Señor presidente del IES, aquí le exijo como alcalde de Cuenca y en nombre del sistema sanitario del país que se amarre los pantalones y que haga las cosas como le corresponde. Es el reclamo que realizó el alcalde de Cuenca al Seguro Social, pues el IES mantiene una deuda que asciende a los $5 millones con la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño desde el 2016. Según Zamora, desde mayo hasta octubre del 2023 solo se han cancelado $92.000. Sin embargo, el hospital ha facturado más de $400.000 en compra de insumos y pago al personal médico, entre otros gastos. El presupuesto anual del hospital es menor a $5 millones, es decir, nos deben más de un presupuesto de las atenciones y los servicios que el hospital ha dado a derivados del IES y que efectivamente no han sido pagados. Pero la denuncia no termina ahí. El burgomaestre afirmó que el IES contrató a una empresa auditora para que se realice un reporte para pagos del Seguro Social. Más resulta, atención cuencanos, que interpuesta persona vino a querer decir que le demos coimas para dar un privilegio en la auditoría de estos temas que hace este tercero y que inclusive ellos se quedaban con tanto porcentaje y que con X porcentaje, entonces para que el que fluya estos temas, sinvergüenzas. La anomalía fue escalada hasta los representantes del organismo en Cuenca y a nivel nacional. La hipótesis del funcionario es que otras entidades municipales en el país sean o hayan sido víctimas de este tipo de coimas. Que ojalá también alcen la voz y no hayan cedido a estos temas para tratar de recuperar algo de los dineros del IES. Ya basta, están jugando con la salud de la gente, están jugando con la vida de la gente, corruptos. Si bien es cierto, no se confirmó que la Fundación Municipal cese sus prestaciones a pacientes derivados del Seguro Social, el primer personero del cantón señaló que la deuda en algún momento será insostenible, afectando a los centenares de usuarios que se atienden en esta casa de salud. Y mucha atención porque el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad
emitió la alerta que Carlos A., un procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, busca cambiar de cárcel por un medio de habeas corpus. El pasado 13 de septiembre, Carlos A. ya había presentado por primera vez un habeas corpus, pero fue rechazado una semana después por la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito. No obstante, presentó un nuevo recurso el viernes 13 de octubre, por lo que la audiencia está prevista para el miércoles 17 de octubre. Lo que el organismo exhorta a la función judicial que actúe en derecho para precautelar la seguridad nacional a través de una justicia efectiva, imparcial y expedita. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Pedro, al volver tenemos más noticias e invitados también especiales. Efectivamente, vamos a conversar con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos recibe precisamente desde Alemania esta conversación. A la pausa, ya regresamos. Y estamos de regreso, amigos televidentes. Hoy a partir del mediodía inicia este proceso de transición entre el presidente Guillermo Lasso y el presidente entrante o recientemente electo Daniel Noboa, precisamente alrededor del tema económico para conocer en qué condiciones queda el país en materia de economía. Vamos a conversar con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a quien le agradecemos muy gentilmente por atender este diálogo. Él se encuentra en Alemania. Muchísimas gracias, doctor. Y empezamos. ¿En qué condiciones queda el país, tomando en consideración que el gobierno nacional ha argumentado que deja una economía saludable? Sin embargo, hay expertos, analistas que dicen que tenemos una economía en desaceleración. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, economista. En primer lugar, un saludo fraterno. Me parece que hay que comenzar a analizar las cosas con mucha frialdad, más allá de las buenas intenciones carentes de profundidad del discurso gubernamental. Decir que la economía se encuentra saludable y que puede tener una expectativa de crecimiento importante es absolutamente falso. Lamentablemente, la realidad que atraviesa la economía ecuatoriana, la sociedad, la institucionalidad política, es de una crisis muy compleja y difícil. Hay temas nacionales, por supuesto algunos estructurales, pero muchos agudizados por la falta de sensibilidad y de visión del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y en este entorno nacional tan difícil y complejo, las condiciones internacionales son cada vez peores. Las guerras que se multiplican van a generar cada vez más complicaciones, además de los problemas ambientales que están ya golpeando al planeta entero. En ese contexto, vamos puntualizando algunas cuestiones que me parecen claves. La economía ecuatoriana ha tenido un desempeño muy pobre en los años del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es quizás la única economía de toda América del Sur, quizás de toda América Latina, que no ha llegado todavía al nivel de la prepandemia. Todavía estamos en una etapa preliminar de recuperación de la economía ecuatoriana. Y eso viene acompañado con una situación de pobreza que va creciendo. Ya conocemos las últimas cifras del INEC que nos decían que casi 5 millones de compatriotas viven con menos de $3 al día y casi 2 millones de personas en nuestro país sobreviven con $1.70 al día, lo cual ya nos dice cuál es la gravedad de la situación para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Luego vemos cómo la economía nacional se ha ido achicando. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Movido por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y por una visión dogmática de cómo tiene que manejarse la economía. Tratar de reducir el tamaño del Estado, ¿para qué? Para disminuir simultáneamente el déficit fiscal. Y el déficit fiscal se ha disminuido, pero a un costo muy alto. Menor inversión social en educación, en salud, en vivienda popular, menor inversión en seguridad, porque a eso hay que anotar, no solo que hay menos inversión, sino una enorme incapacidad del gobierno para siquiera cumplir con los presupuestos en general y en particular dramático los presupuestos de seguridad.
De acuerdo al escenario que usted plantea, economista, la situación en nuestro país es bastante lúgubre y sobre todo que se suma algo sumamente importante que usted acaba de mencionar y que es precisamente las guerras que se están provocando en otros países. Aunque están distantes, seguramente habrá una afectación. Sin embargo, también hay algunos indicadores que hay que tomar en consideración y que provienen justamente del INEC. Por ejemplo, el desempleo tuvo una baja pequeña, leve, pero interesante. En agosto del 2023 se situó el desempleo en 3.5% de acuerdo a la población económicamente activa y precisamente en el 2022 este mismo desempleo estaba en el 4%, es decir que esta cifra bajó. Estas no son mejorías que permiten un poco decir, bueno, la economía está complicada en el país, no existe el crecimiento económico, sin embargo hay algunos indicadores que sí tienen una leve mejoría. Podríamos abordar el tema del desempleo utilizando el indicador del desempleo abierto, pero habría que utilizar el indicador del subempleo o del desempleo encubierto. La población económicamente activa que tiene un empleo adecuado debe estar bordeando los 32-33% este rato. Tenemos cifras realmente preocupantes. Menos de uno de cada 4 ecuatorianos tiene un empleo digno y esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. Nosotros venimos arrastrando, no recientemente, sino desde tiempo atrás, una situación de desempleo oculto, la economía informal que se conoce, que no ha podido ser resuelta por ningún gobierno desde hace muchas décadas atrás. Este es un tema preocupante. Entonces, desde mi perspectiva, los indicadores de la economía no son satisfactorios. Se ha logrado reducir el déficit fiscal a costa de paralizar la actividad económica. En el año 2013 se llegó al mayor nivel de inversión del sector público en economía con cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Desde el año 2013 en adelante la economía se estancó, ya no creció, comenzó a declinar poco a poco y desde el año 2017 la declinación fue mayor. Y durante la pandemia y en el gobierno de Guillermo Lasso, la economía ha seguido cayendo. Tal es así que este problema se agudiza por la falta de inversión pública. El año pasado se invirtió 1.6% del Producto Interno Bruto de parte del Estado ecuatoriano, pero la mayoría de esa inversión fue de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto explica cómo fue posible, ante la menor inversión, que se logre reducir el déficit fiscal, pero eso ha estado desacelerando la economía y la desaceleración de la economía genera una serie de dificultades, menores ingresos fiscales, mayor desempleo, mayor afectación a las empresas y es un círculo vicioso que no se va a resolver si se sigue manejando de esa manera. Entonces, ¿cómo entender que hay un gasto público que rebasa los 80.000 millones de dólares y no se ve reflejado en la inversión en obra pública ni tampoco en la atención de los servicios elementales básicos que deben precisamente cubrir esta necesidad entre los ecuatorianos? Mire, de ninguna manera el gasto público supera los 80.000 millones de dólares, mucho menor. Y el grueso del gasto público, esa cifra está completamente ¿sobredimensionada? Sobredimensionada, falta de información. La inversión, el presupuesto general del Estado de este año es de un poquito más de 30.000 millones de dólares. O sea, que el grueso de esa inversión, el grueso de ese presupuesto está destinado no a actividades productivas ni a inversiones sociales, es un hecho. El grueso de ese presupuesto se destina casi en un 30% al servicio de la deuda externa o más. Y este es uno de los temas que tendrá que abordar el presidente Noboa. La economía ecuatoriana aparentemente, según la lectura del gobierno, estaría bien, pero en la práctica está muy mal. Si continúa el presidente Noboa con el mismo manejo económico del presidente Guillermo Lasso, los problemas de todo orden, no solo económicos, sociales y también políticos van a estar presentes en los próximos 18 meses. ¿Y cuál es el giro? ¿Cuál es el giro? ¿Cuál es la receta que debe incorporar, implementar el nuevo presidente? Mire usted que hoy justamente inician esta transición de cambio de mando. Yo no sugeriría un modelo, una receta, pero sí sugeriría una reflexión. Primero, el nuevo gobernante con su equipo económico debería hacer una lectura detallada de la realidad de la economía ecuatoriana y no comer el cuento del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que dice que la casa
que la economía está bien, la casa está en orden, como repitió varias veces. No, la economía anda en una situación dramática, se cae a pedazos. Y entonces, frente a esto, habría que plantearse varias reflexiones, teniendo en cuenta que estamos en lo que se conoce en economía como el ciclo político de la economía. Una época en la cual las decisiones de política económica están mediatizadas por los intereses electorales. Eso lo vamos a ver en los próximos 18 meses, porque ya el presidente entrante, el presidente electo, ha demostrado su intención para terciar nuevamente en las próximas elecciones del año 2025. Esa intención ya está demostrando también una visión absolutamente coyuntural e inmediatista del manejo de la política económica. Los grandes problemas del país pueden quedar sepultados con una avalancha de medidas clientelares que generen votos, porque no creo, sinceramente, a lo mejor me equivoque, que el presidente Noboa va a seguir la senda de Guillermo Lasso y va a tratar de profundizar el manejo neoliberal. Si lo hace, tendrá que atenerse a problemas cada vez más complejos. Y el resultado electoral del año 2025 será muy diferente a lo que acabamos de vivir. Sin ser defensor del gobierno de Guillermo Lasso, sino que siendo un poco más realista, ¿por qué responsabilizar a un gobierno que tuvo 2 años, o va a tener prácticamente 2 años en su mandato, con 1 año de pandemia y con condiciones adversas, frente a otros gobiernos que también han mantenido políticas y que así lamentablemente se han manejado las políticas en nuestro país, políticas económicas, con 2 ideologías extremas? La una neoliberal, que se la considera al actual gobierno, y la otra populista, que son los últimos gobiernos que han estado frente precisamente al mandato. Y estas 2 políticas, ninguna de las 2 han resuelto, o estas 2 ideologías, ninguna de las 2 han resuelto la situación económica de nuestro país, y más bien no ha habido ningún crecimiento económico como sostienen los expertos, los analistas económicos. Bueno, en primer lugar, yo creo que deberíamos cuestionar esa visión de creer que hubo una política neoliberal y una política populista. No, el gobierno de Rafael Correa terminó en una clara aproximación a las lógicas neoliberales. Dio paso al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, impulsó privatizaciones, algunas se le quedaron en el tintero, tomó algunas medidas que afectaron a los derechos de los trabajadores, amplió la frontera minera e intentó seguir profundizando el manejo petrolero. A la postre hubo una suerte de neoliberalismo. La diferencia era que en el gobierno del presidente el presidente Rafael Correa, se fortaleció al Estado para que a través del Estado, en alianza con los grandes grupos económicos, las grandes empresas petroleras, las grandes empresas mineras, la gran banca, se pueda profundizar la lógica de acumulación propia del sistema capitalista. Y tomaron dinero de las reservas nacionales e internacionales para incorporarlas en estos procesos populistas. Perdón, no entendí. Y tomaron recursos de las reservas nacionales e internacionales para incorporarlas en por estos ejemplo, procesos populistas. ese fue un manejo que no era adecuado, pero yo sí estoy partidario y le recomendaría al presidente electo que tome una parte de las reservas monetarias internacionales que están para situaciones de crisis, para reactivar la economía, que lo haga con inteligencia, con madurez, con responsabilidad, y eso podría mejorar las condiciones de la economía ecuatoriana, porque el gobierno tiene algunos puntos complicados este rato. Tiene que tratar de recuperar la economía y la respuesta será, con más neoliberalismo no lo va a hacer porque le van a complicar incluso las cosas en el ámbito político. Tiene que hacer con una lógica de inversión del sector público, una suerte de neo-keynesianismo, y entonces utilizando parte de la Reserva Monetaria Internacional puede alentar la obra pública tanto del gobierno central y sobre todo, diría yo, de los gobiernos autónomos descentralizados. Con eso puede generar una mayor dinamización del aparato productivo y de la economía en general para tener más empleo, pero debería preocuparse sobre todo por el agro. El agro está totalmente abandonado en el país, es una de las grandes deudas que tienen todos los gobiernos desde hace muchas décadas, y en el agro es donde más cantidad de puestos de trabajo se generan. Entonces ahí habría que trabajar. Luego habría que buscar mecanismos para canalizar financiamiento hacia las medianas y pequeñas empresas. Las MIPYMES, como las conocemos, generan más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 9 personas generan más del 70% del empleo. Y aquí viene el punto, yo diría, cómo se le pone el cascabel al gato en este momento en el corto plazo, cómo se reducen las tasas de interés. Este es el punto medular. En el mediano
largo plazo hay que ir estableciendo unas medidas estructurales mucho más profundas, pero en el corto plazo, ¿cómo se reducen las tasas de interés? Y ahí habría una salida que no es solo administrativa. Y a propósito, no es de, solo aquello, economista, para darle sostenibilidad al presupuesto general del Estado y a las medidas que usted acaba de mencionar, hay una trilogía de elementos que permiten darle esa sustentabilidad, entre ellas, vía recaudación, promover las exportaciones o endeudamiento. ¿Cuál de esas tres debe escoger el próximo presidente para darle esa sostenibilidad a la economía y el presupuesto general del Estado? Mire, me parece que esa trilogía hay que analizarla no en clave de lo uno o lo otro. Hay que ver cómo se puede recuperar la economía ecuatoriana para que incluso mejore la recaudación tributaria. Si seguimos recaudando más con una economía que tiende al estancamiento o ya está estancada, se va a ahondar la situación de recesión. Entonces hay que recuperar la economía ecuatoriana, y para recuperar la economía ecuatoriana tenemos que trabajar en varios ámbitos. Uno, para mí, fundamental, lo acabo de mencionar, es el sector del agro. Ahí hay que trabajar. El otro punto clave para mí es reducir las tasas de interés para tener recursos que permitan reactivar la economía, beneficiando al agro por un lado y por otro lado, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo reducir las tasas de interés? Le digo, esta es el cascabel que hay que ponerle al gato en el corto plazo. Hay que romper el poder del oligopolio bancario. 5 bancos controlan prácticamente el negocio bancario en nuestro país y trabajan como un cártel. ¿Cómo hacerlo? Estableciendo un gran frente de banca pública estatal, el Banco Ecuador, ya, banca pública no estatal, el BIES de la Seguridad Social. Ahí le incorporaría yo al Banco del Pacífico, que no debe ser privatizado, y por igual a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cajas de ahorro comunal. Con todos estos elementos... Buenos puntos, seguramente serán dinamizadores de la economía para que se comience a regar el dinero en todo el país, sobre todo en las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias, mi querido economista. Algo cortito nada más, porque estoy con el tiempo cortito. ¿Es buen indicio que inicien inmediatamente la transición entre el presidente entrante y el presidente saliente? Es un buen inicio y ojalá le dé toda la información, incluyendo los temas de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el tema de la deuda externa, y que no se olvide el presidente entrante, que tiene una enorme responsabilidad frente a la sociedad, la pobreza y la miseria, y que tiene que atender también el mandato del pueblo ecuatoriano de suspender la explotación petrolera en el Yasuní y escuchar la voz de la mayoría de gente en los sectores donde hay minería que no quieren abrir la puerta a la minería. Hay que comenzar a construir otra economía fundamentada en la justicia social y en la justicia ecológica. Ojalá logremos ese punto de equilibrio. Muchísimas gracias, economista Alberto Acosta, y que siga disfrutando de su estadía en Alemania. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Ya retornamos. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. Y precisamente a esta hora vamos a hacer contacto con Cristian, el inspector área que se encuentra en la ciudad de Guayaquil y justamente nos tiene novedades. Cristian, adelante, por favor. Gracias, compañeros, buenos días. Estamos informando desde Urdenor 2, donde los niveles de inseguridad han llevado al extremo a los moradores. La comunidad ha tenido que organizarse, han recogido dinero y de su propio esfuerzo han podido financiar la colocación de puertas en ciertas calles donde entraban y salían los delincuentes para robar accesorios de vehículos, robar a transeúntes, incluso entrar a domicilios. Hay antecedentes de un secuestro de un habitante de este sector. Eso hizo que tomen esta decisión que ahora es cuestionada por quienes habitan en un complejo empresarial, un complejo de oficinas que tiene un alto edificio acá y que ve afectada su movilidad. Y hay una disputa. Vamos a conversar con los moradores que se encuentran acá para que nos expliquen un poquito la problemática. Buenos días, don Rory Sanster.
cuál es la situación, qué es lo que ha ocurrido. Entiendo que han venido funcionarios del municipio, qué es lo que ha pasado. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, la verdad la semana pasada, muy arbitrariamente e ilegalmente, vinieron un comisario del municipio con un operativo impresionante entre policía, ATM, Justicia y Vigilancia y los señores de Ciudad Colón, aduciendo que nosotros teníamos una denuncia que efectivamente la tenemos, pero la denuncia es posterior al ingreso que todos los que hemos tenido cerramientos a nivel de país, a nivel de Guayaquil hemos hecho, recoger las firmas, informar al municipio para que nos tengan en consideración una vez que ya salgan la ordenanza, que es lo que todo el mundo ha hecho, ¿no? Entonces aquí tenemos las firmas de todas las manzanas. Esto es una medida, vamos a mostrar la puerta, esto es una medida desesperada quizás, o al menos como una alternativa para encontrar seguridad en vista de que aquí ocurrieron muchos delitos, robos, asaltos, cosas que ponían en riesgo la seguridad de las personas. Obviamente, la verdad nosotros vivíamos en zozobra, era algo invivible, era algo de que yo teniendo a mi vecino de al lado, no lo conocía. No podíamos salir a comprar el pan a la tienda porque como aquí pasaban motos a toda hora, no se sabía quién podía pasar. Sí, ella puede decir que son deliveries para ella, pero muchas motos se desviaban a otros lados, se quedaban parqueados a los alrededores de las calles, porque estos son callejones. Entonces, esto es real, esto funciona, aquí no hay un solo robo. Pueden venir las cámaras en las noches. Oye, vamos a hacer... Así mejoró la situación. No, no es que mejoró, cambió totalmente. Totalmente. Verdad que no tenemos un guardia, tenemos portero, pero aún así, al simple hecho de tener esta puerta, no deja que la gente ingrese si no viene a alguna casa específica. Ok, vamos a conversar con el doctor, recuérdeme su nombre. Danilo Montenegro. Doctor Danilo Montenegro. Hay un antecedente acá. Este espacio, si me ayuda por favor mi cámara, este espacio que vemos como una calle, como un ingreso de garita a este complejo empresarial, no era calle. ¿Cuál es el antecedente histórico? Ya, el antecedente histórico es que era para lote, era un lote. Aquí yo lo puedo mostrar en este mapa, donde observamos aquí la manzana 232, que es un solo bloque, donde vamos a remontarnos a la historia. 1987, Agrícola Las Américas le vende a Inmobiliaria Campo Alegre, y quien norma es el municipio. Pueden ir al registrador de la propiedad, porque ahí está aquella escritura donde dice una cláusula muy importante, la servidumbre a perpetuidad. ¿Qué es la servidumbre a perpetuidad? ¿Para qué sirve el terreno? No será utilizado para criadero de animales, será para exclusivo de vivienda y debe replicarse en las posteriores transferencias. Significa, vemos otra escritura, cuando Inmobiliaria Campo Alegre le vende a Sepropisa, cuando Sepropisa le vende a los moradores, se repite la misma cláusula. ¿No es posible que hayan cambiado el uso del suelo? No lo entendemos cómo en el año 2013 se convierte en calle y lo resuelve el municipio en aquella alcaldía de ese entonces. Debe indagarse y debe demostrársenos en base a la historia por qué se cambió. Entonces, por ahí otros medios de prensa, hay las personas que usaban como parqueo dicen no se puede cerrar una calle, pero nosotros les decimos que no se puede convertir un lote de vivienda en calle. Entonces, esa calle es ilegal, definitivamente. Bien, son expresiones de los moradores de Urdenor 2, hay la preocupación, ellos dicen que este cerramiento que ustedes ven aquí, que ha costado dinero, esfuerzo, el bolsillo de los moradores está aquí, les ha dado buenos resultados, les ha permitido vivir con seguridad, con un poco de paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué debe primar? La comodidad y la movilidad de los señores que obviamente tienen derecho a trabajar, o la vida y la seguridad de las personas que habitan aquí. Es una pregunta que tienen que hacerse las autoridades del municipio y quienes tengan que tomar una decisión en torno a este caso. Hasta aquí nuestro informe, compañeros en estudio, ustedes continúan. Muchas gracias, Cristian, por su informe y por sus aportes. Vamos a nuestra pausa publicitaria, retornamos con más información en Noticias Solomar. Ya volvemos.
Mucha atención porque un ciudadano fue detenido con un cargamento de 3 toneladas de cocaína y un arma de fuego en una playa de Pedernales. Ante ello fue procesado por el delito de porte de arma y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Además, la defensa justificó que el acusado tendría una enfermedad catastrófica, por lo que le dictaron arresto domiciliario. Por otra parte, en la aprehensión del sujeto se dio un enfrentamiento entre delincuentes y la Policía Nacional, lo que concluyó con la huida de los criminales y solo la captura de uno de los implicados. Se presume que el cargamento iba a ser enviado vía marítima. $297 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización fueron decomisadas como resultado de un operativo antidrogas ejecutado en Ambato, provincia de Tungurahua. La intervención denominada Senado V dejó como resultado la captura de un ciudadano identificado como Nixo José C., de nacionalidad ecuatoriana, que fue puesto a órdenes de las autoridades. Y robos de accesorios de vehículos e incluso atracos en domicilios y también a transeúntes mantienen en incertidumbre a los habitantes de Sauces 4. Que se van llevando lo que encuentran mal parqueado a su paso. De hecho, son los estacionamientos de vehículos ubicados en Sauces 4 los lugares que más frecuentan y donde lo más apetecido son los accesorios de los carros. Lamentablemente la delincuencia está demasiado cogida por estos individuos, o sea, no tenemos seguridad en ninguna parte, en la mañana, tarde y noche son los robos a diario. Y lamentablemente lo que pagamos somos los usuarios, nosotros. Cámaras de videovigilancia de los domicilios han registrado imágenes de sujetos que mochila al hombro pululan por los alrededores en las madrugadas. Allí, con la complicidad de la oscuridad, tratan de apoderarse de lo ajeno. Los rateros son de todos los días. No se ve ni un policía. Y como la gente aquí siempre ha estado confiada, que nunca ha pasado nada, ahora es el pan de todos los días. Se roban los espejos. Es muy poca la presencia policial que se aprecia en Sauces 4. Los moradores se sienten desprotegidos. Exigen una acción inmediata, una estrategia que realmente sea efectiva y les proteja de los delincuentes. Cristian Arias, Noticias Oromar. La mañana de este lunes 16 de octubre, personal policial encontró un cadáver en la avenida Los Colonos, Bypass Quevedo, a 100 metros de la entrada al sector conocido como El Poste. Hasta el momento no se conoce mayor detalle de este suceso. El hallazgo de un cuerpo sin vida en el Bypass Quevedo en la avenida Los Colonos sorprendió a moradores de este sector la mañana de este lunes 16 de octubre. Al lugar llegó personal policial para realizar el proceso correspondiente. Esta situación alarmó a quienes transitan por esta avenida de manera diaria, quienes argumentaron que el lugar sería peligroso. Sí, está sin seguridad, en la noche no hay patrullero, no hay nada de ley por aquí. Nosotros salimos tarde del trabajo y siempre venimos así sólidos, no hay ninguna seguridad. Este tipo de situaciones serían recurrentes, dicen vecinos, pues la falta de patrullaje provocaría que el lugar cada vez se convierta más peligroso y se evidencie presencia de presuntos antisociales. Sí, asalto, por el otro día asaltaron a un señor, allá le quitaron la moto y así. Hasta el momento, personal policial no ha dado detalles de este hallazgo, por lo cual ciudadanos argumentaron mantenerse al pendiente de este caso para conocer la identidad de la víctima mortal. Un nuevo accidente de tránsito fue registrado en Cuenca. Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el hecho se habría suscitado cuando un taxista giró bruscamente en un sitio donde no debería, pues se acercaba un tranvía con el cual colisionó, provocando daños materiales en ambos vehículos. Un escenario similar ocurrió en Guayaquil, en el sector Narcisa de Jesús. Un camión que transitaba por la vía se volcó al tratar de esquivar otro vehículo de carga pesada que había ingresado al mismo carril, pese a no poder realizarlo. Tras volcarse, varios elementos que portaba el camión cayeron sobre la calzada. Y 2 presuntos delincuentes fueron capturados por ciudadanos luego de intentar cometer un robo al interior de un local comercial en Nobol, provincia del Guayas.
El hecho fue difundido en redes donde se observa cómo los ciudadanos se disponían a realizar justicia por mano propia. Sin embargo, autoridades policiales arribaron al sitio y se llevaron al hombre. Y en Daule, provincia del Guayas, una vivienda fue atacada con un artefacto explosivo cerca al paso lateral Novol Daule. El atentado se trataría de una extorsión, es decir, las denominadas vacunas. Sin embargo, esto será determinado mediante investigaciones. Y con la información deportiva estamos llegando prácticamente al cierre de este noticiario. Recuerden que al mediodía también hay más información. Y mañana también tendremos más noticias. Y también estaremos conversando con Javier Santos precisamente para hablar sobre la transición de mando que se está llevando a efecto por parte del nuevo mandatario recientemente electo, Daniel Noboa. Esto y más en Noticias Oro Mar. Buenos días, felicidades.